Bien, vamos a empezar en este caso a hablar de los medios digitales, que es de alguna manera lo que le compete a esta materia, o el origen o la base o el lugar en donde nos pararemos para contar el desarrollo de esta materia. Esta materia va a tener en este caso mucho trabajo, después vamos a ir viendo que va a tener mucho trabajo, quizás un poco menos conceptual porque va a haber que meter mucho las manos en el barro. Vamos a ir viendo la parte del trabajo puntualmente. Quizás en una vamos a ver lo más conceptual y vamos a ir desmenuzando en acciones, pero acá vamos a tener que ir poniendo en acción. Es esto que tiene que ver con el ir desarrollando. Acá, por ejemplo, vamos a ver que más adelante trabajaremos con el concepto metafórico, por ejemplo. Y eso lo haremos desde un lugar de trabajo. Empezaremos a pensar las necesidades de ese lugar para que ustedes mismos vayan creando esos trabajos a partir de una idea, ¿no? Algo que se dice, una frase que construye un universo. Y eso es el elemento metafórico. Entonces, por ahí acá en esta materia tendremos mucho de este trabajo de observación, de creación, tal. Hoy viernes 17 nos tocaba, en estas dos materias nos tocaba la presencialidad, pero bueno, debido a que no hemos podido ir, dejaremos para abril el hecho de conocernos personalmente y hacer un trabajo con seguridad, aprovechar ese momento, ya que estaremos ahí en abril para hacer este primer encuentro, vayan con ganas, así podemos avanzar y hacer cosas, ejercicios y trabajos ahí, que lo harán mucho más ameno, que lo harán mucho más divertido todo el asunto. Así que vamos a empezar ahora preguntándonos entonces qué son las medios digitales, qué son y cómo producir contenido para los medios digitales. Son preguntas que están muy en boga en la calle actualmente y que de alguna manera, más o menos, las hemos dicho. Entonces, ¿qué les parecen estas preguntas? ¿Cómo se responden ustedes? ¿Qué son los medios digitales? ¿Cómo producir contenido para los medios digitales? Es todo aquel medio que esté conectado a una red, como es la computadora o el celular. Sí, también, sí. ¿Y cómo ven el producir contenido ahí? La televisión y la radio también sería. Sí, hoy por hoy también se crean de esa forma. Porque hoy encima estamos viendo que cada vez más la radio adopta modalidades televisivas. Pero si ustedes se fijan bien, no es que las radios que se ven actualmente tengan una similitud a la televisión como la conocemos, sino más bien a las transmisiones de Twitch o los vivos de YouTube. La radio hoy tiene más que ver con esa transmisión que la radio que se ve, ¿verdad? Tiene más que ver con esa identificación, esa evolución que ha tenido la imagen, que bien con la radio misma o con la televisión como ya la conocemos. Sí, María. Con las propagandas. Cuando quieren dar información como crónica, por ejemplo, que aparece la imagen de crónica y, o sea, se ve como, bueno, información pero más resumida y como que llama la atención. Con esas placas, decimos. Sí, la placa que hacen en rojo, esas letras negras, y da un mensaje y es como que más llamativo. Ahora esa imagen como que la pasan, se la van pasando, o sea, con diferentes mensajes, pero que llama más la atención. Bien, sí, bueno, son partes del medio, digamos. Han escuchado hablar seguramente de esto, del medio. El medio es un espacio en el cual se hace un ambiente. Entonces, podemos entonces entender que el medio digital es el medio por el cual se construye una comunicación de alguna manera que lo que tiene que ver con lo digital está conectado desde otro soporte
que la televisión hoy por hoy no tiene. Hemos visto que la televisión se digitaliza, por ejemplo, en los casos de transmisión satelital o flow. Hemos visto que la televisión ha tenido ese desarrollo a posteriori. Sin embargo, algo que hace al medio digital es la interacción, la hipertextualidad, la hiperconexión, que son estos elementos donde, como hiper, me refiero a que antiguamente, por ejemplo, en Gran Hermano, hace 20 años, se iba a votar a algo a un participante o a otro y se lo votaba telefónicamente mandando un mensaje al frente, como se decía. Entonces, luego eso ha vinculado a que hay satélites que figuran dentro de ese medio. El medio es el que transmite, entonces ahora ya no hay una línea lineal de los hechos. Antes las cosas las teníamos en una pantalla televisiva y todo convergía ahí. Y ahí iba la pantalla del hogar y existía muy poca reciprocidad. Es decir, no volvía hacia la televisión. La imagen se emitía, quedaba en la casa y luego se transformaba en cultura popular. Hoy por hoy en nuestra cultura podemos decir ciertas cosas y ya nos remiten a algo. Podemos decir los campanelli y eso nos remite a algo. Ya como cultura popular tenemos adaptado un concepto, ¿bien? Porque la pantalla construyó un concepto, o sea, construyó un medio. Sin embargo, esa evolución social, esa cosa que teníamos en este caso como espectadores, lo hacíamos en un lugar muy pasivo porque no podíamos devolverle la pantalla más que la mera participación, la mera observación. Y eso se veía reflejado en el llamado rating. Pero no tenemos, como en este caso, la posibilidad de la reciprocidad, eso que nosotros podemos ir constantemente creando un trending topic, por ejemplo, en Twitter, o vamos vinculándonos por intermedio de hashtag en otras redes sociales, podemos hacer descargos de los mismos, que eso le puede llegar directamente a la persona lo puede retroalimentar. Entonces, ahora, en este momento, lo que tenemos es un centro con observación y muchos espacios para ver en cualquier dirección. Entonces, voy a traer por caso el elemento en el cual la posibilidad de fama, esta exposición que tienen muchas personalidades, le dan tiempo de pantalla. Y la pantalla no deja de ser una transmisión. Se tiene un concepto de comunicación. Ustedes saben que se les exige a los comunicadores que tengan una cierta lógica, un cierto respeto, una cierta estructura formal para el hecho de comunicar, ¿no? Y voy a recordar el caso donde una personalidad famosa estaba referenciando sobre, ¿se acuerdan la explosión que hubo en el Líbano, en el puerto? Que habían explotado unos hilos, que había daños materiales, daños humanos, habían perdido vidas. Y el personaje lo comenta como muy al pasar, hace una mención a eso y lo remata con él, bueno, vamos a jugar. ¿Se acuerdan? Sí, bro. Cuando el Kun Agüero lo dice en este lugar, bueno, vamos a jugar. No deja de ser una personalidad que tiene mucha llegada y que está delante de una pantalla. Y esa pantalla le da posibilidades de que pueda transmitirle a la gente identificaciones. Antiguamente eso se trabajaba desde un costado no solamente estético, como vimos recién, sino también ético. Eso tenía un trasfondo ético al momento de desarrollarse. Pero hoy existe una libertad muy grande en la cual, si nosotros queremos, en este caso ahora, hacer una transmisión en YouTube y empezar a hablar sobre el debate de la zoofilia, si así se quiera, trabajaríamos un tema por el cual tal vez no tenemos argumentos y estaríamos incurriendo quizás hasta en un delito, si así se quiere. Pero hay que entender que las pantallas hoy nos permiten una gran popularidad, una gran masividad que tienen que ver con este entorno que se construye como medio.
y que es el denominado medio digital. Entonces, ¿cómo producir contenido para los medios digitales? Bien, vamos a empezar a pensar entonces cuáles son primero los medios de comunicación de masas. Los medios de comunicación de masas, ¿a qué les remite eso? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de eso? ¿Noticiero? Como televisión, radio, Sí, claro, exactamente, son los medios de recepción simultánea que se dan a una gran audiencia, ya sea, como dicen ustedes, una radio, incluso el diario, son medios de recepción masiva, porque Que alcance masivo, claro. Exacto, se da un contenido a una gran proporción. Eso tiene una estructura, porque no es lo mismo cuando uno habla sectariamente a un determinado público que cuando se lo hace a un público mayoritario. Entonces, cuando el diario emite una información sobre algún punto, lo hace desde un lugar, en un tiempo y un lugar determinado. Entonces, de hecho, tiene una postura tomada, quizás, pero lo hace desde un lugar determinado. Entonces, debe comunicar, debe transmitir las cosas con una imparcialidad que haga que el contenido pueda llegar pura y exclusivamente como algo meramente informativo a cualquier persona de cualquier edad. Lo va a leer un adolescente si quiere, lo va a leer un adulto mayor, de tal o cual nivel sociocultural. Pero una transmisión en Twitch está dada a un público abierto, como la televisión está dada para un público abierto. El tema es que antiguamente en la televisión se trabajaba en un costado ético, ¿no? Entonces, no podía aparecer cualquier persona en televisión diciendo cualquier cosa porque tenía una responsabilidad social que estaba ahí. Las pantallas digitales que nos permiten masificación nos dan la posibilidad de que se pueda decir cualquier lanzada delante de esto. Con esto no estoy tratando de desmenuzar que obviamente lejos estoy de poder dar la identificación de que todo el tiempo pasado fue mejor, todo lo contrario, mañana mejor. Lo digo desde el punto de vista de que hoy tenemos frente a nosotros una posibilidad muy grande que hizo que se masifique muchísimo. Y como eso es lo que hoy se observa como una realidad de interés, hizo que a la vez la televisión se retroalimente en estas pantallas digitales y los personajes que hablan en los medios digitales pasen a ser las personas que hablan en la televisión, sin que ya exista una desvinculación, ya que ahora no vemos televisión por un lado y no vemos las redes digitales por otro como una diferencia muy grande. No existe hoy por hoy una zanjada diferencia como existía no hace mucho incluso, pero que no existía. Entonces, hoy los medios se manejan desde ese lugar, ¿no? Tenemos personas que hablan quizás un sinsentido de cosas en televisión, solo que la televisión aún hoy sigue siendo incapaz de producirnos el on demand. Entonces, sale un video en YouTube que nos interesa y lo vemos después. En cambio, la televisión sigue estando acá, en televisión. Resulta que un programa de radio que nos interesa lo escuchamos más tarde. Un podcast lo escuchamos más tarde. Son espacios que nos dejamos para cocinar, o para limpiar, o para que nos acompañen en un determinado momento. Y la televisión sigue estando como ese objeto teatral que está en vivo. Es esa cosa que está sucediendo en el momento. Y que está pasando ahí, y que ahí queda. Y eso tenía ese valor, anteriormente tenía ese valor que fue perdiendo con el tiempo. Entonces, los medios de comunicación de masas son menos de recepción simultánea a gran audiencia. La comunicación, entonces, es el nombre que recibe esta interacción entre un emisor único, como en este caso es el comunicador, y un receptor masivo, como somos la audiencia, los espectadores, los lectores de algunos de esos medios. Entonces, un grupo numeroso de personas que cumplen simultáneamente con tres condiciones, como por ejemplo ser elevado, o sea, reproducido, ser amplio y heterogéneo.
Y entonces, básicamente, puede ser anónimo. Esto es lo que nos permite los medios de comunicación de masa. Entonces, los medios de comunicación de masa no solo son instrumentos de la comunicación, sino que refieren al acto comunicativo de tener ese mismo hecho intrínseco de carácter interpersonal, ¿no? Como que soy un diario de papel que transmito no solamente la información, sino con ello un concepto. Entonces, los medios de comunicación masivos, quizás sobre el fin del siglo XX, empezaron a tener un desarrollo de modificación tan grande que empezó a alterar el proceso, por el cual empezamos a clasificar industrias de medios masivos principales, a definir y a observar cómo podríamos tener libros, podríamos tener internet, que comenzaba a, no es un invento, claramente el internet no es un invento del año 2000, sino que para el año 2000 ya tenía sus 50 años, solamente que a partir de ese momento comienza a soltarse la posibilidad de empezar a ganar popularidad, es decir, a masificarse. Antiguamente eso estaba muy sectorizado. Recuerden que llegaron a ver un cibercafé por pueblo o un cibercafé por barrio durante la década del 90. Entonces, éramos nosotros los que íbamos a buscar internet, cuando hoy por hoy internet nos busca a nosotros en cualquier ámbito, no estamos, digamos, ya estamos intrínsecos dentro del medio. Lo tenemos en el teléfono ya no es un objeto que meramente llama, sino que es que llame el teléfono es una de las pocas cosas que hace. De hecho, en algunos casos, fíjense que usamos más el teléfono para cualquier otra cosa menos para llamar. En los últimos días, fíjense que hicieron más. Si estuvieron navegando o estuvieron llamando. Se llama teléfono el aparato como se podría haber llamado ya de otra manera. Es un teléfono celular, pero a su vez hace muchas más cosas que eso. Y eso es en parte gracias a la popularización que ha tenido Internet, que de alguna manera dejó de ser un espacio que nos esperaba para que vayamos, sino que se popularizó llegando a nosotros. También tenemos las revistas, tenemos las películas, los periódicos, o sea, digamos, los diarios de salida periódica o de salida diaria, tenemos la radio, las grabaciones, ya sean, digamos, de podcast, por ejemplo, y la mega televisión. Es como para que identifiquemos entonces cómo se estaban configurando a partir del fin del siglo XX el concepto de los medios de comunicación masiva, libros, internet, revistas, películas, diarios, radio, televisión. Y esto, con el proceso de los años, ha evolucionado también, porque la presencia que tiene cada uno de ellos en cada uno de los medios ha modificado. El libro no es libro por sí solo, sino que con el proceso evolutivo después fue un ebook y después fue también recortes que nos fueron llegando en un PDF, por así decirlo. Entonces Internet fue ganando más espacio, permitiéndonos que los medios masivos de comunicación vayan adquiriendo nuevos soportes. Entonces, la radio, como decía, no solamente se la podía escuchar en el objeto radial, o sea, el objeto radio, sino también en este objeto como es el teléfono, al que lo podemos llevar a todos lados, y así como ahora también lo podemos ver la radio. Es como noticiero, también crearon aplicaciones para que nosotros lo podamos ver a través del celular, o mismo buscarlo en YouTube. Claro, y piensen que en este caso, que es lo que decíamos anteriormente, los medios de comunicación masivos que mantenían una, digamos, masividad y por ende tenían que tener su independencia y su imparcialidad, empezaron a sectorizar. Entonces, cuando tenemos una aplicación, empezamos a identificar quién es nuestro público. Hoy por hoy
le es muy fácil a cualquier persona identificar el público de Diario Clarín y el público de Página 12, ¿no? Entonces, hoy por hoy, cualquiera de esos dos medios puede hablarle a su propio público. Lo hace con un determinado léxico, lo hace con un determinado ritmo, velocidad, lo hace con una determinada acción que ya va perdiendo ese concepto de universalidad, porque empieza a sectorizar y a acelerar el contenido según la persona a la que le habla, ¿no? Entonces, le hablo un par. Antiguamente eso no existía, se le hablaba, el par era la totalidad. Ahora el par es ese que sé que me lee. Y eso es parte de la evolución que los medios fueron conformando. No es algo producto de una mera involución, sino que es algo a lo que los medios nos fueron llevando. Es a donde fuimos, de alguna manera, creciendo. El cine nunca estuvo, o sea, nació sobre fines del siglo XIX y muy poco tiempo después se transformó en una herramienta de propaganda majestuosa. Digamos, era muy fácil para un gobierno crear una imagen, ya sea documental o ficcional, y en vez de trasladarla por esta mera imagen radial o viajar llevando el producto a distintos lugares, podía, por caso, enviar una cinta y estar simultáneamente en muchos lugares a la vez, haciendo que se masifique y que la imagen quede muy clara. Lo utilizó la revolución bolchevique, los inicios de la Unión Soviética, utilizó muchísimo que se le llamó el constructivismo ruso, que bajaba esa línea de la identificación de la Unión Soviética en sus películas. Incluso también fue una herramienta de mucha popularidad para la propaganda nazi, que a posteriori lo utilizó para generar esto que es la diferenciación entre propaganda y publicidad. Esto es una mera condición política que se usó para una bajada de línea. Era muy fuerte ver hordas de personas. Entonces, aquellas personas que se sentían que eran la escoria de Europa, les llegaba una cinta para decir, no, somos los mejores, y a partir de acá vamos a reconstruir ese poderío aéreo que nos merecemos. Entonces, esa personita que le llegaba esa película y se sentía identificado, podía ahora sentirse que era parte de algo mucho más grande. Fíjense el poder que tenía el cine en ese momento. Y además, el cine comenzaba a ser sonoro hacía muy poco tiempo, porque lo hizo sobre el final de la década del 20, entre el 27, ya para la década del 30 era algo bastante ya consolidado, pero el constructivismo ruso lo hizo sobre el cine mudo. Esos conceptos los hacía sobre el cine mudo. Entonces, el cine nunca estuvo lejos de esta expresión de masividad y de uso constante de propaganda, por así decirlo. Los diarios entonces dejaron de tener ese concepto y empezaron antiguamente lo tenían, o sea, no es que fueron siempre trigo limpio, sino que los medios digitales lo que nos permitieron es que sea más fácil la velocidad. Entonces, todo esto, lo que nos permitió como medio digital fue el uso de la inmediatez. Comenzó a surgir la inmediatez. Nosotros podíamos ver un partido de fútbol y morir por el día siguiente, imaginarnos qué foto iba a tener la portada del diario sobre ese partido de fútbol trascendental que había sucedido el domingo. Entonces estábamos viendo qué iba a pasar, pero hoy eso pasa en la inmediatez. De hecho, no hay una imagen que represente todo, sino que hay gol y se publica, hay otro gol y se publica. Las cosas son instantáneas, la información entonces se va construyendo. Entonces, el medio digital es algo que está vivo y se mueve. Eso es una de las grandes diferenciaciones. Entonces, cada habitante entonces del mundo tiene una forma de encontrarse expuesto a, con mayor asiduidad,
cercanía de uno u otro de estos medios que estamos mencionando acá. Hay quienes prefieren seguir comunicándose de una forma, como otros prefieren acercarse a otras. Eso va a ir de acuerdo a el gusto del consumidor, teniendo en cuenta de que las ofertas cada vez son mucho mayores, que las personas somos las mismas. Entonces, hoy por hoy nos cuesta mucho saciar nuestras ganas porque tenemos demasiada oferta. Estamos como demasiado sobreestimulados de información. Vemos videitos de internet que van saliendo, que nos gustan, que queremos seguirlos, así como mantenernos en la actualidad de alguna red social que nos interese, cualquiera sea esa, y puede que todo este nerviosismo, esta acción, esta necesidad, sea después de haber estado todo el día haciendo home office. Entonces no salimos de nuestra casa y nos mantuvimos todo el día inmersos en un medio, cercanos, en un entorno, con personas con las que realmente no compartimos. Pero esto es parte del medio, sin entrar en psiquismo. Básicamente tiene que ver a una asociación del concepto medio, aquello que nos engloba. Acá me decía Gabriel que se le está diciendo que envía el móvil a los teléfonos, claro, porque podemos decirlo, capaz que quedó básicamente el hecho de decirle teléfono, quedó como un concepto hasta de ternura, por así decirlo. Es muy lindo decir salió el sol, cuando científicamente no hay quien pueda negar que somos nosotros dentro del planeta quienes al girar encontramos al sol siempre en el mismo lugar. Nosotros somos quienes lo vamos viendo, no es que el sol sale, es muy poético decirlo, porque antiguamente así se creía. Bueno, hoy el teléfono lo que nos hace llamar y es de la manera en que lo llamamos, quizás más con ternura que otra cosa. Entonces, la finalidad de estos medios de comunicación es, digamos, bajo un manto de entretenimiento, quizás nos pueden permitir la posibilidad de adoctrinar, influenciar e influir ideológicamente, digamos, mediante la publicidad, que, como decía anteriormente, la prensa electrónica, ya es algo que se hace muchos años, pero van generando, según los intereses del empresariado que está detrás de esos medios de comunicación, empezar a sesgar. Les decía recién que los medios se prestan de alguna forma, entonces eso es lo que nos lleva adelante una comunicación. Tenemos, por ejemplo, Crónica Televisión, que va a dar una misma información que la va a dar Página 12 o la va a dar Diario Clarín, pero la va a dar de una manera diferente, se va a querer diferenciar en los hechos. Entonces, no va a tener pruritos a la hora del juego de palabras, el doble sentido, no va a tener pruritos en eso, incluso con el amarillismo. Esto es mostrar hasta lo que no debería demostrarse, como que no hay problemas ante eso. Hay una película muy interesante en ese sentido, que es la de un hombre que encuentra, por medio de una cámara de video, encuentra como un trabajo, que es robando señal de radio de policía, escucha las denuncias y llega a los lugares incluso antes que la policía en algunos casos. Y lo que hace es grabar los hechos, para después vendérselos a los medios de comunicación. Y él no tiene ningún prurito a la hora de grabar un cuerpo, un asesinato, e incluso a veces cuando está sucediendo. Si es que lo encuentra, lo graba y lo vende. Y ahí la película lo que hace es releer estos conceptos, esta factura ética que de alguna manera propone la película, que es este concepto de ir siempre un pasito más adelante. Entonces, cuando unos medios de comunicación van a decir lo sucedido, otros van a poner el hincapié en el cómo pasó eso que pasó.
¿no? Entonces, recuerden que Crónica de Televisión es el medio por el cual también un personaje como el Marico Carrera se suicidó en cámara. Y eso se pasó muchas veces cuando por ahí no debería tener abiertamente esa comunicación. Y los medios digitales que no tienen esos limitantes, lo que hacen es expresar aún más todo lo que ahí se hace. Entonces, rige habitualmente cómo estar concentrado en grandes grupos, este empresariado que nos va diciendo cómo debemos pensar, porque eso nos gusta, nos atrapa, y nos quedamos observándolo, nos rigen habitualmente como concentrado en grandes grupos de comunicación multimedia. Entonces, sucede con este denominado grupo Clarín, que tiene muchos medios. Entonces lo hace para niños, para adolescentes, para adultos mayores. Nos cuentan una información según una percepción, así como también podemos tener otros diarios que, parados en la pantalla de enfrente, nos pueden decir lo mismo para distintas formas etarias. Entonces, van englobando a cada persona a un pensamiento. Antiguamente daban una idea y nosotros íbamos conceptualizando nuestro pensamiento. Estábamos bastante arriados de todas maneras, pero hoy por hoy lo que hacen es fijar un lineamiento de pensamiento, más o menos guiarnos, y después funciona el concepto meme. El concepto meme es este que nos dice que una imagen engloba un universo y anteponiendo un chiste ahí podemos entender el contexto posterior. Bueno, hoy la información es ese meme, nos ponen esa información ahí adentro y lo entendemos. Y es como si cada diario fuera su propio meme. Y a nosotros nos gusta más un meme que otro. Por eso es que el concepto meme tiene ese universo digital, funciona de manera perfecta dentro de lo que nosotros llamamos en este momento medio. Entonces, cada uno tiene sus tipos de contenidos, sus tipos de creadores, sus técnicos y sobre todo sus modelos de negocio. Cada medio de comunicación tiene sus propios, digamos, su propia estructura, que es la que lo hace por intermedio de blogs, de podcasts, que son estas de alguna manera islas o alianos, satélites, que funcionan según la identificación propia de esta denominada línea editorial. Entonces, es el contenido, los creadores, los técnicos de ese modelo de negocio que se dan por intermedio de blogs, de podcasts, de videos, de reels, que lo vamos a hacer según los soportes en los cuales la tenemos. Entonces, mientras los medios digitales, como lo dice Gabriel, tenemos la terminal de móvil, también tenemos los medios de difusión que se hacen por la televisión y la radio. La televisión y la radio que hoy las tenemos dentro del bolsillo, en el mismo teléfono, y nos acompañan y nos van construyendo el día según la información que decimos, como decíamos recientemente, la información está en construcción. La información es la que vamos creando paso a paso. Entonces, lo que hace el medio es estar vivo y estar en movimiento. Entonces, algunos sostienen incluso también que los videojuegos se convirtieron en una forma distinta de un medio de comunicación de masas. Ya trabajaremos más adelante en el concepto transmedia. Este concepto que supera, ya lo vamos a ver más adelante, pero seguramente estén ahora habituados a escuchar la serie de Last of Us, que bueno, ya es una serie mainstream hoy día, y que surge de un juego. Entonces, quienes jugaron ese juego ya lo pueden ver, como también sucedió con el universo Marvel, o como también sucedió con otros videojuegos que primero construyen su desarrollo y a partir de ahí van a la película, ¿no? Y no es solamente la película, sino que tal vez el juego se construye
después una saga literaria. Y todos son satélites que hablan a lo mismo. Antiguamente por ahí se hacían los libros y la pegaba y iba Harry Potter. O los antiquísimos libros de El Señor de los Anillos, que había escrito Tolkien casi 100 años antes de que se haga la película, que la más famosa. Hubo otras adaptaciones, pero la más famosa es la de Peter Jackson. Bueno, hasta que se gustó esa película ya tenía unos 100 años. Y a partir de ahí se crea un universo también, que después hace el juego, después se hacen otros elementos. O en el caso de Mario Puzo con el libro del Padrino, que después hace el juego, después de haber hecho la película. Entonces se reconstruyen otras historias a partir de la historia del libro, más allá de la película. Entonces, por ahí, eso es lo que construye ese objeto transmedia. Hace que los juegos ahora sean también considerados como la posibilidad de proporcionar una experiencia de comunicación de masa, porque llega, porque traslada, porque lo hace de alguna manera cada vez más abarcativa. Por ejemplo, el fútbol mundial, caso de ejemplo del último mundial de fútbol de Qatar, está muy asociado a cómo se trabaja y cómo se visualizan los juegos de PlayStation o los juegos de Xbox sobre fútbol. Los juegos trataron de buscar la realidad cada vez más cercana a lo que pasaba, o sea, a la mera realidad, para que después la realidad empiece a acercarse a esto es mejor contado así que de esta otra forma. Entonces, los programas de televisión empezaron a contar historias, a hacer programas como si fuesen juegos de PlayStation. Entonces, volvemos a la clase que conocía frase de la realidad sobre la ficción, porque la ficción en realidad pasa a ser, como decíamos en la otra materia, una facultad imaginativa que es producto de aquello que se busca digamos en la creación. Entonces el juego ahora construye la realidad, la rearma. Y de alguna manera, como dice acá Gabriel, los medios de masa están interconectados entre sí porque no dejan de ser comunicadores de la realidad, pero de alguna manera la construyen. Entonces, una cosa encastra en la otra, pero no todos los medios están comunicados entre sí individualmente, sino que los distintos soportes del mismo grupo construyen un transmedia, pero no con otros. ¿Se entiende? Es como que es el universo Clarín y el universo Página 2. Son dos universos muy diferenciables, por ejemplo, pero que tienen su propio desarrollo. Entonces, entre sí construyen su propia dialéctica. Entonces, mientras el teléfono es un dispositivo de comunicación bidireccional, o sea, los medios de comunicación de masa se comunican con un gran grupo, el teléfono tiene acceso totalitario con internet que nos convierte, digamos, en un híbrido entre lo que es el medio de comunicación de masas y un sitio dispositivo. Lo hablo como objeto, ¿no? Entonces, hoy por hoy podemos estar en cualquier lugar y siempre estar conectados. O sea, podemos movernos sin desconectarnos. Somos como un personaje de Sims que nos vamos caminando y nunca estamos desconectados, siempre estamos observados. De hecho, de alguna manera, el trauma Truman Show hace que cuando nos pensemos que caminamos siempre conectados con esto que nos acompaña en la cabeza, de alguna manera también pensemos que no fuimos deliberadamente justos al momento de elegir, es decir, no elegimos por nuestra propia cuenta. Probablemente la elección que nos hizo ir a algún lugar fue premeditada con anterioridad por la creación de gustos que se nos fue impuesta. O sea,
no sé si estamos tan seguros de que lo que nos gusta es porque nos gusta o porque se nos dijo que nos tenía que gustar. No sé si se entiende, pero es probable que hayamos entrado en una línea de pensamiento que se nos fue sujeta y se nos fue impuesta por una obligatoriedad de gustos. O sea, no sé si me gusta tanto ir a Lollapalooza, sino que en realidad se me dijo que eso es lo que me tiene que gustar. Entonces, ahora yo también quiero ir y mostrar el outfit que me voy a poner para ir a ver hoy la jornada de hoy día. Entonces, no sé si es que me gusta o es que lo hago para ser parte de un medio. ¿Se entiende? Entonces, eso tiene que ver también con la masificación que tienen los medios, que ya se nos muestran no como lo que supuestamente deberían de ser, sino con ese elemento corporativo que nos mueve el negocio. Entonces, el concepto de multimedia, que es lo que nos compete, es tan antiguo, digamos, como la comunicación humana. Porque, ya que nosotros al expresarnos en una charla común y silvestre, lo hacemos mediante, por ejemplo, el sonido o las señas, ¿no? Podemos escribir un texto, pero observamos a nuestro interlocutor, al remitente, a la persona que tenemos delante, que puede llegar a ser un video, esta visualización más tecnológica, y accionamos, digamos, con gestos y movimientos de manos que en un video se nos muestran como las posibilidades de animación que eso tiene. Entonces, con el auge de las aplicaciones multimedia, por ejemplo, la computadora se nos hizo como el objeto que nos intermedia y entró a formar parte de nuestro lenguaje habitual. Pensemos en que quizás hoy por hoy está mejor visto que primero se me dé la posibilidad de aceptación en Tinder para pasar a WhatsApp y de WhatsApp a la realidad. Entonces, nadie va a ir a tocar el timbre sin previamente alguien le haya dado el permiso, que es como construimos hoy la forma, una de las formas de realidad. No es que sea la única, pero es una forma de las tantas que existen y que está en una presunta aceptación, digamos. Es aceptado que muchas veces, en vez de tocar el timbre en la casa de alguien cuando vamos, estoy afuera. Es mandar un mensaje que diga estoy afuera. Es como si la comunicación fuera más directa de esa forma, más individualizada. Y de esa manera es como hacemos que el medio nos involucre. Entonces, antiguamente, lo multimedia, nosotros lo teníamos identificado de esa forma, es decir, hablamos, nos vemos, nos comunicamos, digamos, de manera verbal, nos comunicamos de manera gestual, nos comunicamos constantemente con más de un objeto. Pero hoy por hoy nosotros podemos entender que esto multimedia también lo tienen esas aplicaciones que son las que ponemos por delante para que se comuniquen con nosotros. O sea, o por nosotros. Entonces, el término multimedia hace referencia a cualquier objeto o sistema, digamos, que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales electrónicos para presentar o comunicar una determinada información. Les repito, el término multimedia hace referencia a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales electrónicos para presentar o comunicar alguna determinada información. Entonces, pueden ser variados, pueden ser textos o imágenes, puede ser hasta una animación, sonido, video, e incluso un alto nivel de interactividad, que eso es lo que hace que por hoy tengamos una mayor vinculación, la interactividad. Es lo que les decía anteriormente, aquello que nos permite a nosotros hoy por hoy retroalimentar la pantalla. Hacer que la información que generamos nosotros pueda alterar la cotidianidad dentro de la casa de un hermano. Una pavada. Le hacemos que se vincule
y que ya el espectador no sea un espectador pasivo, sino que por ser parte del medio ya es un espectador activo. Como dijimos anteriormente, no estamos muy limpios, no estamos muy seguros de que lo que nos gusta porque realmente es algo que descubrimos que nos gusta, sino que quizás no nos damos cuenta en qué momento empezó ese gusto, porque puede que haya sido impuesto y no nos hayamos dado cuenta. Es decir, se nos impuso sin que nos diéramos cuenta, y nos damos cuenta hoy que quizás si lo corremos a un costado no nos gusta tanto. Entonces, ¿escucharon hablar del concepto de intermedia? No. Tiene que ver con esto que venimos hablando, que es una forma, digamos, interactiva de emplear la estructura de navegación. Vieron que cuando vamos escribiendo, vamos leyendo, se nos aparece una palabra en azul, y inmediatamente está en azul subrayada, sabemos que podemos tocarla y redirigirnos. Existen muy pocas personas hoy que tengan en su cotidianidad una ventana de Google abierta con una sola pestaña. En general, todos vivimos la vida con más de una pestaña. Incluso en este caso, como estoy haciendo 3 trabajos a la vez, tengo 3 ventanas abiertas con varias pestañas en cada una, porque vivimos en un nivel de intermedia, es decir, que nuestros medios están interconectados. Entonces, vamos a poner por caso que estamos leyendo información en Wikipedia y vamos desmenuzando la información, vamos deconstruyendo la información, entonces cuando vamos avanzando, lo que hacemos es ir leyendo una palabra clave, la vamos a buscar para terminar de englobar el concepto en otro lugar. Entonces así es donde vamos habilitando y vamos armando un camino de información para poder generar la totalidad de la comprensión. Entonces, la intermedia nos permite, por ejemplo, tener un hipertexto, por así decirlo, que es aquello que nos permite navegar por intermedio de estos textos, que es lo que les estoy diciendo. Entonces podemos ver que en estas pestañas que tenemos abiertas tenemos Instagram, tenemos mapas, tenemos otras redes también abiertas, tenemos YouTube, todo eso para la misma información. Hay un PDF abierto, eso es lo que hace que muchos medios nos hablen de lo mismo y nos construyan ese universo. Los unificamos para la idea de crear algo nuevo. Entonces esta multimedia digital lo que hace de alguna manera es permitirnos que este sistema informático de texto, de gráficos, de video, de imagen, de audio, de imagen, sonido por otro lado, nos permita la posibilidad de que cualquier medio pueda ser tratado digitalmente. Que cuando lo llevemos a otro lado lo podamos alterar. Podemos bajar un video y alterarlo. Podemos bajar una imagen y alterarla. O sea, viralizar un contenido que construimos como meme. Al recortarlo, lo trasladamos y lo construimos en algo más. Eso es lo que nos permite la identificación de lo multimedia. Entonces, este servicio que se nos presenta de red social es un servicio como plataforma digital, nos permite establecer un contacto fijo con otras personas por medio de un sitio web, por ejemplo, o alguna otra aplicación de informática. Bien, mayormente estas redes se usan para comunicarse con personas o con grupos, porque a veces, de hecho, hasta los gobiernos informan lo que, digamos, la agenda diaria por medio de las redes sociales, las transforman en medios oficiales. Entonces, fuera de esos servicios convencionales que existían o que existen, los medios digitales nos permiten este movimiento, esta construcción constante para el desarrollo de
y la información. Entonces, estas herramientas que ponen los servicios digitales de redes sociales es la que terminan de constituir un servicio. Entonces, una forma, digamos, de comparar un buen vestido que no hace una buena persona en la iglesia con alguien que tiene muchos seguidores, aunque no tiene mucho para decir. Este es un ejemplo que nos quería traer, por ejemplo, cuando piensen, recuerdan, perdón, les voy a poner por caso, por ejemplo, lo siguiente. Si ustedes están caminando, tienen hambre y quieren ir a comer, frente a ustedes hay dos restaurantes. Uno tiene una cola larga de gente y el otro está vacío. ¿A cuál van? Porque está vacío. ¿A que está vacío? Más barato. Claro, al que está vacío, que sea más barato o me pondría a fijar, porque si el otro que tiene bastante cola es más económico, capaz me conviene el otro, depende de cómo sea el momento. Porque si no está apurado, también prefiero el vacío. Claro. Pero vos entrarías a ojos cerrados al que está vacío. ¿No se te construye una imagen? Porque decís, ¿por qué este está vacío si el otro está lleno? Yo lo que haría sería buscar una para ver si lo conozco, básicamente. Y estando afuera. Estando afuera, buscando no sé, qué venden o cuál es la calidad y todas esas cosas que te permite la intermediación. Exacto. Fíjense como dice Lucina esto de estamos afuera del local y nos vinculamos por intermedio del teléfono antes de entrar, que es esto que decía anteriormente en vez de tocarle el timbre a un amigo, le escribo un mensaje para decirle que estoy abajo, pues estoy afuera, abrime. Cuando lo más lógico sería que toco el timbre y lo espero. Pero escribo un mensaje de texto que te dice, ¿te puedo llamar? Entonces ahora estamos tan conectados que estamos demasiado vinculados, estamos como sobrevinculados. Y en la parte más... De hecho, al tema del teléfono, para mí hay una cuestión, me parece, generacional, que nosotros no atendemos el teléfono, tipo, al menos mi generación no atiende el teléfono, a menos que hagas esto de avisar previamente que puedo llamar, si no es como... Directamente si el número no está, lo atiende. No, además digo, pero te corto la llamada y capaz que sos un conocido, te corto la llamada y te mando un mensaje. ¿Qué necesitas? Ay, no lo vi. Como que no se habla por teléfono. Bien, sí, la vinculación nos permite ahora encima desvincularnos. Leí un meme de hace poco que me pareció muy atractivo, que era esto de antes la gente gastaba dinero comprando ringtone y hoy esa gente hace 6 años que tiene el teléfono en silencio. En silencio, ni siquiera vibrador. Porque la gente pasa más tiempo viendo el teléfono que usándolo. O sea, es como sacarlo por una acción ya cotidiana. Piensen que salir de la casa sin el teléfono es como si uno fuera a la escuela desnudo, que eran esos sueños que se podían tener como esos pánicos de infancia en donde uno se imaginaba en algún lugar público las vestidos. Bueno, hoy salir a la calle sin el teléfono es estar un poco negativo. Entonces, entras en un ataque que no sabes si te van a llamar, si vas a necesitar ayuda o algo por el estilo. Bueno, porque la gente está acostumbrada ya que el celular es parte del día a día y está siempre pegado a nosotros. Exacto, esto tiene que ver con que son construcciones sociales las que terminan haciendo la hiperconectividad a la que nos vemos inmersos. Entonces, el caso que les digo del restaurante es el que siempre se supo que habiendo dos restaurantes iba a ser que aparentemente uno tenga mayor calidad que el otro, uno sea más limpio, uno sea más sucio, porque es la identificación que nos hacemos el porqué. Pero si la empresa, o sea, si uno de los restaurantes dice, yo contrato gente para poner en la cola, invento una falsa demanda
que hace que la gente que esté limpia y pulcra con el conocimiento de esto, que la gente que pasa por acá vea que hay gente, entonces se ponga en la cola. Porque va a creer que esa gente, que ese lugar es mejor. El otro día estaba viendo un video, una publicación, que mostraba que un chico pedía sushi y... es un youtuber, no me acuerdo el nombre en realidad, en Rappi. Y veía que la publicación tenía muchos comentarios buenos y cuando se dio cuenta agarró un video y la aplicación le pedía, los muchachos que lo atendieron le pedían como que si él hacía un buen comentario y ponía 5 estrellas a la publicación, le mandaba un sushi gratis. Y cuando recibió el sushi gratis era un asco, tenía pelos, estaba mal hecho. Terminó siendo que ellos hacían que la gente primero comente y califique la atención, siendo que yo no había ofrecido nada para recibir cosas gratis. Exacto, eso que recientemente decíamos, como no deja de ser un negocio. Esto es un negocio. Y de alguna manera son comercios que representan y almacenan una información para un beneficio propio. Entonces los medios de comunicación lo que terminan haciendo, como decíamos, es tener un marcado interés empresarial que es el que llevan adelante. Entonces, a mayor medida estamos hablando de los medios de comunicación masivos. En menor medida estamos hablando de